Muy buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos y bienvenidas a la tutoría número 2 del curso de gestión ambiental. Es para mí un honor tenerlos el día de hoy acá. Vamos a comenzar a analizar y determinar varias circunstancias de lo que nos indica las orientaciones. Específicamente, vamos a hablar el día de hoy de lo siguiente. Sería el capítulo número 3 del libro que estamos utilizando específicamente, ¿verdad? Posteriormente también tendríamos lo que es la norma ISO 14000 2016 y también un libro que se incorpora en este cuatrimestre que es referente acerca del desarrollo sostenible, específicamente ciertas páginas, del cual formó parte del libro la encargada de cátedra, doña Montserrat Espina. Bien, también es importante indicar varias circunstancias en cuanto a lo que tiene que ver. Si tienen alguna duda, con mucho gusto lo pueden realizar. Y también si tienen dudas con respecto al proyecto, con respecto a la tarea u otros, con mucho gusto para eso estamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar dando un repaso general de lo que es específicamente el capítulo número 3, que sería instrumentos de gestión ambiental. ¿Ok? De acuerdo a los problemas ambientales globales, hemos tenido circunstancias que conllevaron a que el día de hoy tengamos diferentes situaciones ambientales problemáticas. Por ejemplo, uno de ellos es el cambio climático, que estamos viendo constantemente. Incluso el día de hoy y mañana va a ingresar una tormenta, tipo tormenta tropical, a la cual se puede dirigir hasta cierta parte de lo que es en la zona norte de nuestro país. El tema de lo de la capa de ozono, tenemos circunstancias que se ha deteriorado, ¿verdad? Además de eso, el agua, me acuerdo que cuando estaba en el colegio nos decían que el agua era un recurso inagotable, creo que en la escuela más bien, que era un recurso, no, incluso en el colegio, que era un recurso inagotable. Imagínense ustedes, hoy día muchas zonas incluso están sin agua. Días nos han afectado en donde no podemos tener ni agua ni tan siquiera para tomar o hacer nuestras necesidades, ¿verdad? La población pues se ha ido incrementando de una manera exponencial, pero no es el tema de la población, el crecimiento, sino la forma como va creciendo y va dañando el medio ambiente, va generando circunstancias. También tenemos la parte de biodiversidad, la parte de la agricultura. Hay muchas zonas que ya no cultivan sus propios productos, ¿verdad? Y entonces eso conlleva a tener que importar y circunstancias que se dan porque no pueden, repito, cultivar por el tema de que en sus sierras ya no pueden realizarlo. ¿Por qué? Porque resulta que aplicaron una serie de agroquímicos que no debieron de haberse dado y dañaron la tierra para la parte de agricultura y por lo tanto tienen que esperar un tiempo. La parte de energía, recursos materiales son problemas globales. Ahora bien, lo que pensábamos, el desarrollo sostenible, ¿qué significa? Bueno, el desarrollo sostenible lo que hace es que satisface, y muy importante, satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las nuevas generaciones para suplir sus propias necesidades. Es decir, podemos utilizar las herramientas y demás, pero siempre manteniendo la capacidad de que estas nuevas generaciones puedan también suplir sus necesidades. Es decir, que dejemos a nuestros futuros hijos, nietos, que también puedan conllevar a circunstancias no tan desfavorables. ¿De acuerdo? Para eso existen una serie de iniciativas, por ejemplo, la ecoeficiencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que da inicio a esta parte? Es una filosofía gerencial que promueve que las empresas sean más competitivas, más innovadoras y más responsables con el medio ambiente. Conlleva a esas circunstancias que se involucren. ¿Para qué? Para producir más con menos. Es decir, reducción de los desechos, minimización de energía y otros recursos. Obviamente que todo esto conlleva a un tema de productividad, un tema de
de recursos y recursos también inclusive económicos, que al reducir esa energía nos va a permitir poder tener un mayor producción o una mejor eficiencia en la producción. Entonces lo que propone es no utilizar soluciones al final del proceso. O sea, ya remediadoras, ya la situación está hecha, sino que tratar de prevenir, es decir, tratando de ir reduciendo y reduciendo, lo cual nos lleva, obviamente, a la empresa, si estamos hablando de un tema económico, pues le va a servir. ¿Por qué? Porque al final de cabo estamos reduciendo diferentes insumos o circunstancias que llevan para la producción de algún artículo o de algún servicio, en el cual conlleva también a una mejora económica. Existen 7 elementos de la ecoeficiencia, las cuales sería, vamos, reducir el consumo de materias primas hasta donde se pueda, ¿verdad? Ahora, reducir los niveles de consumo de la energía que le requiere para poder realizar sus productos, reducir la disipación de tóxicos, aumentar la reciclabilidad de los materiales, es decir, que los materiales que estén utilizando cada vez sean más reutilizables, maximizar el uso de recursos renovables, extender la durabilidad de los productos, y la otra es incrementar la intensidad de servicio de los bienes y servicios, promover más aquellos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo implementamos? Bueno, existen varios niveles. Uno de ellos, el nivel 1, sería empleando procesos de lo que se denomina ecoeficiencia, es decir, volver a la etapa de la reingeniería, pero la reingeniería no en el tema de que se vieron en los años 2000, 2010, por ahí, en donde se decía, bueno, reingeniería, votemos a todos y iniciemos todo de nuevo, cero. No, es tratar de analizar y reducir al máximo, en este caso, los recursos para lo que tiene que ver con la contaminación, es decir, reinventarse, sería la palabra ahí. El nivel 2 es, bueno, revalorizar los subproductos, es decir, tenemos productos y tenemos subproductos. ¿Qué hacemos con esos subproductos? Generalmente lo que se hace es, bueno, y esto no me sirve, tengo que botarlo. ¿Y dónde lo boto? Por ejemplo, el tema del café. Se decía, bueno, la brosa del café, ¿de qué hacemos? No la podemos vender, ¿qué hacemos? Comenzaron a analizar y determinar que realmente la brosa del café sí conllevaba beneficios para ciertas cosas. Entonces, por lo tanto, se comenzó a darse una reingeniería. Revaloramos esos subproductos. Entonces, pudimos lo que es crear oportunidades y generar valor a esos subproductos. Ahora, creando nuevos y mejores productos. Bueno, siguiendo pautas ecológicas, ¿cómo vamos a trabajar con esos nuevos productos? Y abrir los mercados ecoeficientes. Algunas empresas lo que hacen es rediseñar los productos, trabajando en forma cercana con los clientes y encontrar nuevas formas para satisfacer esas necesidades. Y obviamente le dan como un valor agregado y eso lleva también a que los productos tengan un costo mayor, ¿verdad? Y una inclusive retribución mayor a la empresa. Existe una serie de iniciativas para el manejo ambiental en lo que tiene que ver, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, lo que es la evaluación del impacto ambiental. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, cuando se realiza mm, unas construcciones, en unas zonas, por ejemplo, residenciales. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un residencial. Sí, pero para hacer eso, bueno, tenemos que llevar hacer un estudio de impacto ambiental. Y es importante que ese estudio de impacto ambiental se hace antes de tener el proyecto, para saber cuánto va a afectar al ambiente si se tuviese el proyecto en marcha, ya estando. Es decir, la etapa, por ejemplo, de movimiento de tierras, ¿cuánto eso va a conllevar? La etapa también de las aguas negras, ¿cómo van a hacer con las aguas residuales? ¿A dónde se van a desechar? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, hay una serie de estudios para comprender cuánto va a ser ese impacto posterior al ambiente y se hace allí, ¿ok? No es que lo hago después de, sino es para analizar si realmente esta circunstancia conlleva a un deterioro a lo que está actualmente, ¿ok? Entonces, lo que hace es como posibles las consecuencias ambientales, ¿verdad? Y su función es minimizar los impactos negativos y a la vez aumenta los positivos.
¿Cómo? Bueno, está la parte de la participación ciudadana. ¿En qué sentido? Bueno, van a hacer un proyecto hidroeléctrico, bueno, ¿y cómo lo van a utilizar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a más a dañar, como dicen, el río o a dragar el río? ¿Qué afectación conlleva eso? ¿Qué estudios tiene todas esas circunstancias? Coordinación entre diferentes sectores, claro que sí. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que se va a hacer un proyecto y ese proyecto conlleva circunstancias de bomberos, incluso de las municipalidades, todo lo que tiene que ver con los permisos y otros, incluso los sectores ambientales, también importante. Entonces, tenemos también consideraciones alternativas. Entonces, en términos relacionados, tenemos lo siguiente. El reporte de impacto ambiental. El reporte de impacto ambiental es un documento público y ese reporte de impacto ambiental es que se genera posterior a realizar ese estudio de impacto ambiental y ese es que podemos tener acceso todos en donde nos indica, bueno, qué impacto realmente va a tener este proyecto. Hay un inventario ambiental. Bueno, el inventario ambiental es muy interesante porque conlleva la descripción de lo que existe actualmente en la zona, en la parte, por ejemplo, existen ríos, existen quebradas, existen toda una serie de circunstancias que tenemos actualmente. Y también incluso que podría determinar situaciones de acciones para realizar a futuro. ¿Ok? Posteriormente tenemos la etapa de auditoría, que ya es posterior a la construcción, en donde ya eso, de cabo de varios años, nos indicó, bueno, el impacto ambiental va a ser este, y eso se tiene que mitigar con esto. Por lo tanto, está la auditoría posterior a una construcción, por ejemplo. Otra iniciativa del manejo ambiental es el ecoetiquetado. Ecoetiquetado, lo separo de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí va a cambiar una estructura de lo que tiene que ver con los incentivos de la industria, en donde lo está promoviendo la obtención de beneficios para los productores, los intermediarios, los minoristas y todos aquellos consumidores en donde que nosotros adaptemos el consumo responsable. Es decir, ¿qué es lo que lleva? Por darles un ejemplo, resulta que este alimento tiene un ecoetiquetado, es decir, cuando tomamos el producto en nuestras manos, por ejemplo, en vidrio o en un envase biodegradable incluso, se coloca una etiqueta en donde dice eco, por ejemplo, que es decir, que lleva todo el tema ambiental, que el producto fue realizado que el producto fue realizado con una serie de manipulaciones y demás que conllevaron a que, por darles un ejemplo, si estamos hablando de, vegetales, entonces que el mismo no tiene agroquímicos y que ha sido tratado fisiológicamente, ha sido tratado pues con las mejores normas de la ISO 14001 y otras. Beneficios, bueno, a ver, si le decimos al público en general que en los alimentos o que el producto tiene tanto de nitrato y tanto de potasio y tanto, bueno, sí, es importante, pero vamos a tratar de que traducir esos términos científicos, porque son complejos, en un mensaje que pueda ser comprendido por el consumidor. Este se encuentra libre de agroquímicos. Es un producto limpio, ¿ok? Asegurar que los consumidores puedan realizar su escogencia con la información adecuada. Es decir, ¿qué prefiero yo? ¿Qué prefiero? ¿Un producto que tenga una serie de agroquímicos en general o este otro producto? En cuanto a lo que también tiene que ver con el impacto del mismo recursos naturales. Entonces, por eso podemos diferenciarnos en el mercado, ¿verdad? Ahora bien, la evolución del ciclo de vida, a ver, esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con las ISOs, por ejemplo, la ISO 14001 y la ISO 9001. La ISO 14001 va más allá del producto, va hasta inclusive los desechos del mismo hacia la sociedad, es decir, la cobertura es superior, por lo tanto, el ciclo de vida del producto, el ciclo de vida en general, no es solamente hasta la venta, ¿ok? Ni tampoco en la producción, sino vamos allá, desde donde se extraen esos recursos necesarios para generar el producto hasta el desecho del mismo y aparte de ese desecho, ¿qué es lo que está ocasionando al ambiente? Entonces, se estiman a metas ambientales asociadas con un producto, ¿ok? Un proceso o una actividad.
y identifica o relaciona las partes materiales utilizados, la energía, los desechos al medio ambiente y también avala e implementa oportunidades de mejora. Entonces, en ese estudio contempla cada etapa de la vida del producto, es decir, comienza a analizar cada una de ellas para ver en dónde podría tener mejoras. Ajá. ¿Para qué? Para parte de lo que es la gestión ambiental, obviamente. Para lo que es, por ejemplo, desde la extracción de la materia prima que le estaban indicando, la forma en que se produce hasta llegar a su usuario final y su desecho. ¿Qué está pasando con su desecho? ¿Okay? Engloba más todavía. ¿Okay? Entonces, este análisis toma cuenta impactos ambientales en cada una de las etapas. Entonces, puede incluir el uso del agua, la energía, los desechos sólidos, los desechos peligrosos, la reciclabilidad, el desecho de producto final, desde su vida útil en general del producto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hay una concentración en el producto y no en el sistema. Es decir, no hasta aquí, sino en todo el producto hasta el final. Entonces, extiende un análisis ambiental más allá de los sistemas de gestión ambiental. Conlleva más. Así una importancia en el papel, el rediseño, en los desechos y demás. Y puede ser utilizado como una herramienta en general para asistir a la minimización del impacto ambiental y productos. Ok, otro sería el programa de minimización de desechos, que lo que hace es, hay una tendencia de la ecoeficiencia. Entonces, el cliente externo, ¿verdad? Y los requisitos del cliente, entonces, corresponden a una reducción de esos recursos globales, en donde cuando analizamos un diagrama de implementación del programa de desechos, comenzamos el hecho importantísimo y relevante que se lo lleven a ustedes jóvenes. Si es que si no hay un compromiso de alta gerencia con esto, estamos mal, no podemos continuar porque se requiere ese compromiso para generar una serie de políticas de gestión ambiental que conlleven a reducir, en donde tengamos que analizar una revisión inicial, ver cómo se trabaja en el proyecto en general, en lo que tiene que ver con cada una de las etapas del ciclo de vida. Por lo tanto, aquí tenemos que analizar esos recursos. Si existe una auditoría histórica, existen datos donde podemos recopilar, analizar y posteriormente, una vez tomados esos, podemos analizar y medirlos y poder determinar inclusive esos estudios de los impactos y estudios de factibilidad. ¿Para qué? Generar oportunidades. ¿Okay? Entonces, las prioridades del programa va a ser prevenir los desechos, reducir los desechos y reuso de los desechos y reciclaje. Otro es el sistema, ya en general, engloba todo, el sistema de gestión ambiental. Entonces, el sistema de gestión ambiental implementados por compañías que quieren asegurar la mejora de su desempeño ambiental. ¿Pero cómo? A través del tiempo. ¿Por medio de qué? De una mejora continua. Estos sistemas cubren responsabilidad de las tareas. Inclusive todas las personas de la organización tienen que estar inmersas, involucradas en ese sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de sistemas que son, por ejemplo, los estándares británicos, BASE 7750, la regulación de Consejo de Ley, estándares irlandeses, y otra serie de estándares, por ejemplo, canadienses, que están a lo externo de Costa Rica, pero también que podría llevarse dependiendo de hacia dónde va el producto, hacia dónde va el servicio. Nosotros tenemos acá los estándares de la ISO 14000. Ahora, está el Instituto para el Desarrollo Sostenible, que en este caso, aquí se discute una serie de bases para disminuir la brecha entre conservación del medio ambiente y el comercio. Y se basa en 3 puntos. Primer punto es reducir la pobreza mundial, que vamos a verlo también en la parte en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, de lo que es el libro de desarrollo sostenible. Luego, importancia de políticas ambientales. ¿Cómo vamos a reducir la pobreza si no existe una política ambiental que permita esa circunstancia? Y luego el papel de la liberación del comercio. Cómo el comercio conlleva también a un empuje importante para el desarrollo sostenible. Dentro de los principios básicos están la eficiencia e internalización de los costos, equidad, importantísimo la equidad. Luego, la integridad ambiental, subsidiarios, la cooperación internacional, la ciencia y precaución y la apertura en general. Ahora bien,
Si ustedes han estado tal vez alguna vez en una circunstancia de lo que es una auditoría, en este caso es importante también que en las ISO viene la parte de lo que es una auditoría ambiental. Resulta que existen auditores internos y auditores externos, ¿ok? Cuando hablamos de una auditoría externa conlleva a un ente, a un tercero que genera una serie de etapas para poder analizar y determinar si cumple una serie de requisitos para poderse, en este caso específicamente, digamos, por ejemplo, estamos hablando de la ISO, de certificarse. Pero no es solamente certificarse por certificarse, es llevar a cabo las buenas prácticas que nos indica la ISO 14000, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el ciclo de vida de una auditoría, ¿cuál es? Okay. En primera instancia, para que lo tomen en cuenta, se tiene que preparar. No es que llegan mañana y ya vamos a aplicarlo, no. Todo esto tiene una serie de etapas y una serie de tiempos que se deben ir quemando, en donde deben ir gestionando diferentes datos. Por eso es importante que cuando hablamos de que una empresa tiene toda esa serie de documentación, bueno, hay que analizar si realmente lo tiene y cómo está preparada para ello. Es decir, si tiene la madurez para, ¿ok? Entonces, el ente auditor va a hacer una revisión documental básica. El ente auditor, repito, en este caso, puede darse, que estoy hablando de una auditoría externa, entonces hace una revisión básica de los documentos. Por lo tanto, el ente auditado, es decir, la empresa, tiene que tener sistema documental y personal e informado y entrenado. Cuando me refiero personal informado es que sepan cada una de las características, circunstancias que conllevan a un sistema de gestión ambiental en donde diferentes procedimientos, políticas deben de saberlas, deben saber en qué está trabajando, ¿verdad? Para eso se tiene que obviamente que trasladar toda esa información al ente auditor. Posteriormente, el ente auditor dice, bueno, sí, requiero tal cosa, requiero tal otra cosa, entonces se lo solicita a la empresa. Posteriormente, hace una revisión y visita específicamente al sitio para ver efectivamente cómo se da, donde se da una reunión inicial, lo que le llaman una preauditoría. Posteriormente, hay una planeación ya de la auditoría en donde se determinan diferentes actividades, se conforma ya un grupo auditor en donde el grupo auditor debe de tener también alguien de la empresa que los esté orientando para ir a las diferentes zonas y también por si tienen consultas en general, en donde se preparan este grupo de acuerdo como le indica la norma y permite también poder realizar una serie de consultas para evidenciar si lo que la empresa indica que como dentro de su sistema de gestión ambiental está aplicando, si realmente lo está realizando. Entonces, el ente auditado, o sea, la empresa debe designar todos los recursos necesarios y con lo que tiene que ver, por ejemplo, aquí le llaman escoltas, sería personal que le permite poder llevar a cabo esa labor. Entonces, obviamente tiene que haber todo un personal preparado para esas circunstancias. Existen niveles de auditoría, la primera puede ser darse para cumplimiento, el otro puede ser para sistemas, la parte ambiental, el ecológico, incluso para la sostenibilidad, ¿ok? Entonces, diferentes circunstancias conllevan a, a este tema de los niveles de auditoría. Dentro de esta tutoría también se encuentra, como les indicaba, el libro de desarrollo sostenible, que según las orientaciones que aquí podemos observarlo, que dice acá que es el capítulo 3, bueno, también tenemos la parte de las normas generales de la norma ISO 14001-2016 y tenemos la parte de lo que es el libro de desarrollo sostenible, que son las páginas 120 y 156. Voy a resumir un poquito de lo que tiene que ver con este libro en esas páginas. En esta parte específicamente nos hablan acerca de objetivos de desarrollo sostenible, es decir, ODS, así se le denomina. Entonces, existen una serie de objetivos para realizar el desarrollo sostenible, ¿ok? Entonces, en nos llevan una serie de acuerdos, circunstancias que conllevaron y que están actuales para poder realmente llegar a lo que es la parte de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, posteriormente se indican esos objetivos, se hace un análisis de esos objetivos,
e incluso cuál es la importancia sobre el proceso de implementación de esos objetivos en el desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces, en general, es circunstancias que han conllevado a lo que se le denomina la resiliencia, es decir, que a través del tiempo los daños ambientales se han generado. Circunstancias, por ejemplo, de la revolución industrial. Claro, la revolución industrial, pues qué bien, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? Hoy día vemos circunstancias, como le estaba indicando al inicio, circunstancias de huracanes, circunstancias de ciclones u otros que están afectando actualmente a nuestro país también, en donde, bueno, la reforestación es relevante. ¿Cómo podemos parar toda esta circunstancia, verdad? Y los ríos y demás circunstancias que se han dado, por ejemplo, al desvío de los ríos para hacer de esos causales que conlleven a una represa. Y no digo no busco culpables, sino circunstancias que se llevan ¿para qué? Para la revolución industrial. Tenemos la electricidad, mira, necesitamos que aquí, necesitamos que allá, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces, estos objetivos lo que van a hacer o tratar de frenar, por ejemplo, lo que es el calentamiento global, la pobreza extrema y también poder crear comunidades solidarias entre sí, es decir, no solamente circunstancias que el desarrollo, o sea, el desarrollo se necesita, sí, pero necesitamos desarrollar sosteniblemente. Entonces, el gobierno lo que trata es de implementar estas ODS, ¿okay? Con una serie de alianzas y demás. Entre ellas nos encontramos, por ejemplo, el Acuerdo de París, inclusive es la agenda, esta agenda es 2030, de 2030, imagínense, o sea, estamos hablando de que para poder llegar 2022 al 2030 se establecieron una serie de generalidades o acuerdos en donde estamos hablando de más de 150 países, en donde se establecieron y comprometieron una serie de circunstancias. Vamos a ver si eso realmente puede conllevarse a una mejora. Por ejemplo, aquí tenemos circunstancias que llevan a eso. Ahora, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles promulgados por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, desde el año 2015 específicamente, estableció una serie de objetivos. Y voy a leerlos en general, porque ustedes lo tienen. Y que es interesante esos objetivos para poder realmente si se cumplirán. Imagínense uno de ellos que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Wow, es un compromiso, vea, súper, súper relevante. Lo cumpliremos. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de nutrición y promover la agricultura sostenible. Muchos gobiernos han intentado el tema de la nutrición. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos programas también de nutrición, en donde conllevan a que tratar de que los niños, por ejemplo, vamos a ver el tema de los Sensinais, que lo que hacen es conllevar al tema de la mejora de la nutrición. Existen otros también que son dentro de la red de cuido y otras que permiten la seguridad alimentaria en cuanto a la que es el desarrollo de los nuevos individuos también. Pero, ¿qué pasa con la parte de la agricultura sostenible? Si tenemos una serie de aranceles que no les permite poder competir en el mercado nacional y mucho menos en el internacional, bueno, ¿cómo se va a lograr? Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, de todas las edades, wow. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Estos pueden sonar muy globales, pero bueno, aquí esos son objetivos que se comprometieron a realizar. Por ejemplo, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Sabemos que en Costa Rica el tema del agua es un tema complicado, que incluso tenemos diferentes zonas en donde pasan semanas sin este recurso, incluso por circunstancias de mismas climatológicas, la reducción y otra, y bueno, ¿cómo vamos a hacer? Qué difícil es cuando llegamos y decimos, bueno, vamos a construir acá y resulta que, bueno, disponibilidad de agua, no hay, entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Para tener esa circunstancia, imagínense.
Y todos estos otros que podría aquí comentarles, por ejemplo, que existe una desigualdad entre los países, por supuesto, que sí, y en general tenemos todas estas. Entonces, ahora, para poder cumplir con todas esas es necesaria la integración de distintos sectores, claro, como son el gobierno central, local, comunidades, empresas privadas, asociaciones, todas esas circunstancias que conlleven a la mejora y que conlleven a que estos objetivos realmente se cumplan, ¿sí? Ahora, posteriormente nos habla acerca, por ejemplo, van a hacer un análisis de esos objetivos, de cómo van a llegar a permitir a la mejora del ser humano en cuanto a lo que tiene que ver el desarrollo humano. El primero es, bueno, el fin de la pobreza, como le estaba indicando, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua para todos, limpia, saneamiento, energía renovable, trabajo decente, industria de innovación, reducción de desigualdades, imagínense, ciudades, comunidades sostenibles, promoción, consumo, responsabilidades, y así podría conllevar cada uno de ellos, alianzas para lograr alimentos. O sea, esos son todos los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen actualmente. ¿Ok? Entonces, las acciones más importantes a considerar por cada uno de los 7 objetivos de desarrollo sostenible fueron presentadas en la Agenda 2030, promulgada por la Organización de Naciones Unidas. Y las más importantes son fin de la pobreza, el desarrollo sostenible en donde haya hambre cero. Tienen una serie de planes para poder llevar a estas circunstancias. Entonces, en general, lo que quiero es mostrarles la salud, el bienestar, el objetivo 3, y así cada uno de ellos, en donde hacen una serie de ejes temáticos o ejes que conlleven para la salud, incluso colocan tiempos en donde les podría permitir poder hacer un análisis y efectivamente van llegando a eso. La educación de calidad. Aquí están los objetivos, por ejemplo, y tienen un alcance esperado para el año 2030, en donde van a permitir, con esto, como repito, ir trazando año con año, ver cuánto se ha avanzado. ¿Ok? El agua limpia y saneamiento. En general, eso es lo que nos habla específicamente las páginas que nos indican las orientaciones que van a permitir diferentes objetivos. ¿Para qué? Para lo que es el desarrollo sostenible y una serie de programaciones que se han hecho a través del tiempo. Pero no solamente Costa Rica, sino una serie de naciones que permitirían poder llevar a esto. ¿Ok? Esa sería la parte del libro. ¿Ok? La otra parte sería lo de la ISO. Pero esta parte de la ISO que yo quisiera, si me lo permiten, aparte de que se encuentra acá y todo el tema de cómo es, por ejemplo, que es sobre todo lo que quiero aquí indagar, es que es un sistema de mejora continua en donde tenemos que analizar específicamente cuál es su alcance. ¿Cuál es su alcance? En donde podemos ver que existen cuestiones internas y externas que conllevan al sistema. Es decir, no podemos detenernos solamente a la organización, sino tenemos que llegar más allá, en donde tenemos que analizar, realizar desde el principio una planificación. Pero esa planificación, si no está, no existe, si no podemos encrucijar o tirar líneas directamente desde el liderazgo, desde la gerencia, desde las bases sólidas en donde nos permitan poder tener recursos y poder estar y determinar que efectivamente qué se va a hacer. Por eso requiere un apoyo. Tenemos que evaluar el desempeño del mismo e irlo mejorando. Es decir, aunque nosotros planteemos, ejecutemos y decimos, bueno, ¿cómo estábamos? ¿Cómo vamos? Nada hacemos si no estamos constantemente mejorando, en donde decir, o sea, no hay un sistema 100% excelente, sino que necesitamos es irlo mejorando, ¿ok? Entonces, el proceso ese sería, es planear, hacer, verificar y actuar. Planificamos, hacemos,
realizamos, conllevamos, sacamos instrumentos, documentos, tenemos que ir viendo hacer cómo reducimos, cómo esas metas que se están proponiendo y objetivos ambientales conllevan a esa mejora ambiental y reducción de costos también para la empresa. Verificamos que efectivamente se esté realizando y si hay alguna situación que tenemos que mejorar, o las brechas que se le denominan para poder llegar hasta ese punto óptimo que queremos, bueno, para eso está la mejora. Entonces, para eso sacamos resultados del sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Hay una serie de cambios de acciones. Ahora bien, yo quería acá también mostrarles en cuanto a que el mismo, o sea, podemos irlo viendo cada uno de ellos, pero incluso el mismo trae una serie de prácticas de ayuda en cuanto a que cuáles, por ejemplo, las políticas, qué política de gestión ambiental se pueden realizar y otras. Pero yo quisiera llevarlos más allá, sino que al tema específico, por ejemplo. Ahora bien, ustedes van a analizar una serie de riesgos, oportunidades que van a tener que resolver. Y cuáles son, por ejemplo, cuando ustedes estén ante en el proyecto, que dicen, bueno, esta circunstancia que aplica a la empresa, bueno, vamos a analizar el tema legal. Realmente, si legalmente es permisible o no es permisible, cuáles son los riesgos y cuáles son las acciones para poder reducir o mitigar esos riesgos. ¿Ok? O poder llevar a buen puerto el tema de los requisitos, por ejemplo, que se están solicitando, ¿ok? De cada uno de los diferentes. Existen requisitos de clientes regionales, dependiendo existen requisitos también internos, otra serie de datos. Ahora bien, un dato, y es más que todo para el tema del proyecto. En la plataforma existe un Excel en donde a ustedes les va a permitir poder analizar el grado de cumplimiento o el grado de avance que tiene las empresas en el tema de la ISO 14000, en donde mediante en el diagnóstico, específicamente en el diagnóstico que ustedes van a realizar, les va a permitir poder ver si cumplen parcialmente o cumplen o no cumplen totalmente para poder ver esas brechas en donde cada uno de estos lineamientos de 4.1, 4.2, todos estos puntos que ustedes ven acá no es un tema que yo me lo inventé, es un tema que está en la norma. Y en la norma, en cada uno de esos puntos, comenzamos a analizar, por ejemplo, la comprensión de la organización desde el contexto. Entonces comenzamos a hacer una serie de preguntas que nos permitan decir sí, no, parcialmente. Ahora bien, parcialmente, ¿cómo es parcialmente? Bueno, tenemos un avance, pero no se ha cumplido del todo. Sí, bueno, tenemos que evidenciarlo, cómo es lo que es lo que está sucediendo. Por darles un ejemplo, dispone la organización de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo, es decir, si internamente la organización ya tiene la forma en que revisan las circunstancias que conllevan el sistema de gestión ambiental a lo interno y que todas las circunstancias que conlleven hacia lo externo, sí y no, o no. Sí, entonces, 3 puntos. ¿Ok? Parcialmente, 2 puntos. ¿Ok? No, 0 puntos. Valor que alcanzó, bueno, valor esperado, lo que se espera es que sea 3, pero bueno, lo que alcanzó fueron 0. ¿Por qué? En esta. Entonces comenzamos a analizar cada uno de ellos. Se ha detectado que la organización, ha detectado la organización todas las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas en la organización. Pregunta muy generadora. Y dicen, bueno, sí, es que hemos trabajado, pero es que se nos ha dificultado. Realmente el sistema de gestión de nosotros nos permite analizar ciertas cosas, pero parcialmente.
valor alcanzado, que llegamos ahí y comenzamos a indicarlo. ¿Okay? Entonces, la evidencia, ¿qué es lo que nos dice? Según el procedimiento tal, según la normativa tal, según la información brindada en cada uno de esos. ¿Y quién es el responsable para que se gestione esto? Ahora bien, para que se cumpla, ¿cuál es la acción que se debe de aplicar? O sea, el plan remediador para que poder decir, no, ahora sí, sea un 3. Entonces, vamos a, en el instrumento, se va diciendo el porcentaje de cumplimiento de cada una de estas preguntas y por ende también el cumplimiento de la norma en general. Entonces, cada una de estas preguntas tenemos que hacerlas. Sí, les he indicado incluso que cuando ustedes comiencen a analizar qué empresa voy a seleccionar o qué empresa me permite a mí desarrollar el proyecto, antes comiencen a analizar estas circunstancias, porque si estamos hablando de que es una empresa o que es un emprendimiento, bueno, es muy bueno el emprendimiento, pero a ver, si tenemos todas esas circunstancias identificadas, sí o no, ¿verdad? Con eso conllevaría a la respuesta que les podría brindar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se requiere un poco más de madurez en cuanto a cada una de las diferentes circunstancias que se dan acá, de procesos en donde pueden reconocer, por ejemplo, las entradas, las salidas, realmente cuáles son sus insumos, desde quién se los compran, por qué se los compran, qué, cuáles son los temas de calidad que establecieron para la compra de los mismos. ¿Okay? Si esos insumos cuando llegan, cuando se trasladan, cuáles son las normas que tienen, por ejemplo, resulta que se requiere para fabricación, qué sé yo, voy a inventar, de blocks. Bueno, van a comprar a una cantera, en esa cantera estamos hablando de primera, la arena, la piedra, bueno, y la traslado en camiones propios, ¿cómo la traslado? Si existe esa contaminación o no, cuando llega a la empresa, bueno, ¿cuáles fueron los gramos de calidad para decir que esta es mi arena premium o no? No sé, en donde posteriormente se lleva a las líneas de, ¿cómo se llama? De transición hacia los diferentes procesos. ¿Cuánto esto se pierde? Porque le tienen que aplicar agua. ¿Cuánto esto llega a los ríos de este producto, de ese subproducto? Porque no estamos hablando ya del producto general, que es un blog. Aparte de eso, después de allí, bueno, hay una compactación, hay agua, cada cuánto tiene agua, cómo reducimos eso, qué pasa con el que se indicó dentro del sistema de gestión que tienen en la empresa, en donde digan, bueno, un blog tiene esta calidad, se puede vender. Si este blog no tiene esta calidad, se puede reventar. Por lo tanto, el tema del calor y el tema aquí que allá, no, eso no se puede vender, se vende de segunda. Bueno, ¿qué se hace? Se vuelve a integrar el blog de nuevo a la línea de producción, ya una vez realizado, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hago con ese subproducto? Ah, no, lo agarro y lo tiro al río. ¿Qué? Entonces, realmente es mapear todo el proceso que se está realizando, cada una de las actividades que realizan para llegar a un producto final. Llegamos al producto final, por ejemplo, por darles algo, el blog. Tenemos que estarle dando agua. Bueno, vamos, repito, más allá. Entonces, luego de allí lo venden a puerta, tienen que dejarlo a tal lugar. ¿Qué pasa con todo ese producto? Entonces, va más allá. Y no solamente eso. Ahora bien, se analiza, por ejemplo, qué afectaciones tiene el medio ambiente el tema del ruido, por ejemplo, del sonido. Bueno, es que para fabricar eso requiere una cantidad de decibeles de 100 decibeles. Dios, bueno, 100 decibeles. ¿Cuántas horas trabajan ahí? Trabajan 10, 12 horas. Según la reglamentación, eso es posible. ¿Cuánto tienen que reducirlo? ¿Qué equipo de protección personal deben de utilizar? O sea, es todo una serie de circunstancias que conllevan para poder obtener, por ejemplo, la norma ISO 14001. Entonces, en general, es importante que deban de tener, por ejemplo, la política ambiental. Bueno, realmente la empresa, vea, la pregunta, ¿mantiene la organización una política ambiental? Y comienzan a decir, ¿y qué es una política ambiental? Si ni tan siquiera se han preguntado, ni tan siquiera esto. Entonces, no vamos más allá, no podemos decir que vamos a tener una política ambiental. ¿Ok?
y mucho menos va a tener la parte que relacione los impactos. Por lo tanto, es cero, o sea, no lo tiene. Y, bueno, y si no lo tiene, tengo que implementarlo. Ah, bueno, eso es parte de la implementación. ¿Y cómo lo va a implementar esas políticas? ¿A dónde lleva? ¿Okay? Por lo tanto, todo este apartado de política ambiental, si ni tan siquiera, repito, tiene una política ambiental, todo es cero. Entonces, comenzamos a analizar de cada uno de ellos qué es lo que requiere para poder cumplir con ese apartado de la norma. ¿Okay? Los roles, acciones, por ejemplo, acciones para abordar los riesgos. Se han identificado todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que pueden controlar y aquellos en los que se pueden influir sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. Sí, no, más o menos. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué más o menos? Sí, porque sí se han identificado que dentro del ciclo de vida ciertas circunstancias, pero es que hemos dejado otras porque no se ha podido mapear. Ok, bueno, entonces ahí es donde está la parte en donde podemos dar propuestas de mejora. Entonces, esta parte es importantísima porque realmente nos da un valor que del diagnóstico para poder llegar y decir, bueno, así estamos, cómo estamos con respecto a la norma y cómo estamos con respecto a cada una de las necesidades que se tienen que implementar o gestionar. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, duda, con mucho gusto. Les pueda ayudar, tal vez dentro del mismo, ¿cómo se llama? Del proyecto u otros, porque aquí, por ejemplo, estoy aquí presentando específicamente el módulo en donde recuerden, jóvenes, que el tema del proyecto, se me salió. El tema del proyecto es importantísimo en cuanto a que cada una de las cosas que tienen que realizar y también los aspectos que ustedes deben de ir integrando al mismo. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, Milena, tal vez si tienen alguna consulta, o si todo claro, o si les puedo ayudar. Hola, profesor. Hola. No, viera que todo claro, por dicho. Sí, ¿le ha ido bien Sí, en el proyecto? Sí. y no hemos avanzado mucho. Es que eras que los compañeros están medio perdidillos. Ujú. Entonces no hemos avanzado mucho, pero yo en lo personal sí, o sea, me gusta mucho la materia. Yo ya llevé manejo de recursos naturales, entonces me siento como en mi charco, digamos. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, Perfectísimo, perfectísimo. Y todo este sí, tema es importante y relevante para que, bueno, lo que hemos visto acá, que les permita también a la hora de hacer el proyecto, como dicen, el mayor paso en este caso es iniciar. Y el iniciar es sentarse a comenzar a ver qué tiene que hacer, ¿verdad? Y después correcto. después lo demás se puede ir fluido. Pero sí les recomiendo que visitar la empresa, les recomiendo también que puedan llevar este instrumento, esta herramienta para realmente llevar paso a paso si está cumpliendo o no, si realmente el sistema de gestión que tienen o que desean implementar, no solamente que tienen, porque puede ser que no lo tienen, sino desean implementarlo y decir, bueno, veamos las brechas en donde nos permiten decir, bueno, en dónde estamos y en dónde queremos estar, el grado de desarrollo del mismo y lo que se denomina el grado de madurez también, ¿verdad? Ujú, Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. perfecto, gracias. Ujú. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas y demás, en el caso, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Tenemos ya esta sería la segunda tutoría y importante y relevante que recuerden que el tema de la tarea y el tema de las prácticas individuales, ¿verdad? Que ya se aproximan. Entonces, a poner manos a la obra y de mi parte, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego.